Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Se dan a conocer imágenes del bombardeo supuestamente israelí sobre el aeropuerto de Damasco. Bélgica aprovecha la presidencia provisional del Consejo de Seguridad de la ONU para invitar a una fin al terrorismo. Todo preparado para recibir y aislar a los israelíes que abandonen el crucero japonés. Los libros de texto saudíes siguen siendo muy antisemitas pese al acercamiento a Israel. Estos son los temas que trataremos hoy aquí en estas noticias de Radio Sefarad, que ampliaremos con la agenda cultural en la segunda parte. Según se observa en imágenes difundidas por ImageSat International, el bombardeo atribuido a Israel en el aeropuerto sirio de Damasco destruyó depósitos de armas que se presume que habían sido trasladadas desde Teherán. Las imágenes satelitales reflejan los daños en almacenes y edificios, incluido uno de los hangares que probablemente se utilizaba para depósito de municiones o misiles. Durante el ataque del jueves a la noche pasado murieron 7 personas, operación que tuvo lugar al día siguiente de que un avión Boeing 747 sospechado de trasladar armas iraníes hacia Hezbollah realizara un rápido vuelo ida y vuelta desde Teherán hacia Damasco. Bueno, pues la semana pasada no alcanzamos a hablar de este bombardeo en el aeropuerto de Damasco, pero no era la primera vez ni va a ser la última vez, supuestamente, de que la Fuerza Aérea, supuestamente otra vez israelí, aunque me parece que en este caso todos los factores lo dan por descontado, bombardeara estas instalaciones. Porque también se da por descontado que a pesar de que este es un aeropuerto civil ubicado en una zona poblada, pues allí justamente es el lugar del trasvase de armas, misiles y otro tipo de armamentos que Teherán, el régimen de los ayatollahs, traslada a sus ejércitos proxies, no solamente, digamos, para dotar de elementos bélicos a un ejército estatal como es el sirio, sino especialmente para hacerlo llegar a fuerzas como Hezbollah para atacar a Israel y también a otras milicias de corte chiita, que algunas de ellas son originarias de Irak o de la propia Siria, pero que están digamos, al mando del ejército o de los objetivos de los que dirigen el gobierno en Teherán y que hasta hace poco coordinaba el personaje que fue asesinado por el ejército de Estados Unidos, Qasem Soleimani. Así que aquí tienen como imagen que ilustra este programa la imagen del sitio antes del bombardeo y después del bombardeo, y vemos como allí había unos depósitos, unos hangares que han desaparecido totalmente y que de la misma manera que no hay una confirmación oficial de que haya sido Israel el autor y que todo el mundo supone que ha sido él, pues también es de suponer que lo que se viene informando sobre la presencia de armas, elementos y financiación iraní de estos grupos terroristas con base en la zona de Líbano, Siria y Irak es también cierto. Aumenta la tensión entre Israel y Bélgica en Naciones Unidas por la invitación de este último país que preside por turno el Consejo de Seguridad invitara a disertar a Brad Parker, asesor principal de la Asociación Internacional de los Derechos del Niño en Palestina. Desde que se conoció la invitación a este militante, al que Israel acusa de afinidad con grupos terroristas como el Frente Popular, organización que la propia Unión Europea califica de tal, comenzaron los cruces diplomáticos. En 2 ocasiones, el viceembajador en Bélgica en Israel fue convocado a conversar al Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que el embajador israelí en Bruselas también fue citado para una reprimenda de la Cancillería belga.
Mahmoud Harai y Sawan Jabrin son dos de los terroristas del Frente Popular que fueron condenados a prisión por Israel y que la delegación israelí en la ONU indica como vinculados a Parker, inclusive más allá de afinidades ideológicas. Sí, la verdad que esto está cada vez peor en el tema de las invitaciones a representantes de grupos terroristas directamente o afines a ellos, como es el caso de Brad Parker, que supuestamente viene con una cuestión de derechos del niño en Palestina, pero en realidad está representando al Frente Popular para la Liberación de Palestina, del que es un grupo que recordemos que no solamente está calificado por Israel, Estados Unidos, la Unión Europea y otros organismos como un grupo terrorista, sino que de este mismo grupo también han llegado a invitados al Salón del Libro en Barcelona personajes como Leila Khaled, y también fue invitada por un diputado, creo que de la formación Podemos, al Parlamento Europeo. Es decir, aquí se están traspasando muchas líneas rojas del sentido común y del sentido más sencillo, porque no olvidemos que Bélgica es un país que ha sido castigado y golpeado por el terrorismo yihadista en más de una ocasión. Y ellos mismos traen a terroristas a hablar, a organizaciones internacionales, los invitan de su parte. Así que me parece que esto es un gran patinazo de Bélgica, un nuevo patinazo para un país que ya tiene abiertos muchos frentes debido a su concepto de lo que es, digamos, la decencia democrática y los principios de cuando se está hablando de combatir el terrorismo a nivel internacional, o por lo menos no darle cabida, no darle micrófonos en las organizaciones cuando a uno le toca simplemente estar de por turno al frente de alguna de ellas. Tras aterrizar próximamente en el aeropuerto Ben Gurion en un vuelo directo desde Japón, los israelíes provenientes del crucero Diamond Princess serán transportados el próximo jueves a un complejo aislado en el centro médico Sheva, ubicado en la ciudad de Ramat Gan, un espacio acondicionado especialmente para mantenerlos aislados. Hasta el momento, 3 de los 15 contrajeron la enfermedad en el barco, por lo que serán 12 los que volverán. Para evitar el contacto directo entre el personal y los pasajeros, el centro médico tiene la intención de utilizar tecnologías de vanguardia, incluyendo un robot que permitirá controlar de forma remota a los pacientes. El complejo que recibirá a los israelíes está completamente aislado del resto de los espacios hospitalarios. Sí, bueno, y aunque en la noticia se me ha olvidado escribirlo, pues estamos refiriéndonos evidentemente al coronavirus. Ya seguramente habrán visto en las noticias que no solamente en China, sino que hay varios cruceros en el mundo que tienen problemas porque han atravesado zonas que estaban donde había contagios de la enfermedad del coronavirus, y uno de ellos es este crucero. Creo que eran 4.500 las personas que viajaban en él y que estaban, digamos, en cuarentena en Japón. Entre ellos había una quincena de israelíes. 3 de ellos han sido ya hospitalizados, o al menos 2 hospitalizados y 1 está en observación. Y lo que se está hablando es de repatriar a los siguientes 12, porque mientras tanto esta gente ha sufrido una cuarentena a bordo de 14 días. Pero lo que no está nada claro, dado que siguen surgiendo cada día nuevos casos de contagio y de gente que ha desarrollado la enfermedad, pues no está nada claro que el periodo de incubación sea suficiente los 14 días estos. Lo que se está hablando es que estos 12 israelíes serían repatriados, pero una vez que llegasen a Israel se mantendrían en cuarentena ya en territorio israelí. Así que bueno, se han dispuesto las mayores medidas de seguridad para que a su llegada puedan cumplir esta cuarentena en el máximo aislamiento,
Y me imagino que también atendiendo a las necesidades de comunicación y contacto no físico, pero por lo menos virtual, con los familiares y otras personas que están preocupados por ellos. Si bien la relación entre Arabia Saudita e Israel ha mejorado ostensiblemente en los últimos tiempos, un estudio del Instituto Impact asegura que en las escuelas saudíes se sigue fomentando el odio al judío, al que suelen referirse como el enemigo sionista o hablar de la persecución judía al Islam. Tras analizar 200 libros de texto de primaria y secundaria, el Instituto para Monitorear la Paz y la Tolerancia Cultural en la Educación Escolar encontró que en estos se compara a los judíos con monos y se asegura que los israelíes planean expandir sus fronteras desde el río Nilo hasta el Éufrates. Los estudiantes sauditas aprenden que el sionismo es un movimiento racista y enemigo del Islam. El nombre de Israel no aparece en los mapas y en algunos casos se lo menciona como el enemigo sionista. Otros aseguran que matar judíos es un mandamiento, mientras que otro pide a los alumnos que trabajen sobre una tabla de 5 columnas: dinero, política, mujeres, drogas y comunicación. La consigna es completar en cada área sobre cómo el movimiento sionista usó cada campo para lograr sus objetivos. Los niños de Arabia Saudita también aprenden que la ocupación judía trabaja día y noche para demoler o quemar la mezquita Al-Aqsa y le atribuyen al rey Salomón la supuesta construcción de un templo debajo de la mezquita como argumento judío para atacar Al-Aqsa. Como aliciente, el informe destaca que sí se registró un cambio positivo en el abordaje del terrorismo y los atentados suicidas, así como una pequeña mejoría en relación al rol de las mujeres. Sí, lo que está claro es que en el mundo árabe musulmán, pues parece que resulta más sencillo cambiar la mentalidad respecto a algo tan afincado y como el rol de las mujeres en esta sociedad que el tema del antisemitismo. Esto es algo que está tan profundamente arraigado que va a ser labor de generaciones, y para ello pues tendría que haber no solamente hacerse un trabajo intensivo, sino suficientes personas adultas que puedan educar a los niños en el convencimiento de que así es, de que los judíos no somos demonios, que no somos monos y que nuestro objetivo en la vida no es amargar a los musulmanes, y entre otras cosas, pues aparte de esto de que se no menciona el nombre de Israel, que no aparece en los mapas, que lo llaman el enemigo sionista, etcétera, etcétera. Bueno, también convendría que, digamos, en honor al orden cronológico de las cosas, pues supieran ubicar en la tabla de tiempos cuando surge el Islam y cuando se instala la mezquita Al-Aqsa y cuando el rey Salomón existió como para construir su templo. Porque, claro, si dicen que el rey Salomón construyó el templo debajo de la mezquita, pues aquí le están fallando no en unos cuantos años ni decenios, sino que incluso en milenios. El rey Salomón gobernó o reinó alrededor del año 1000 antes de la era común, mientras que el Islam surge en el siglo VII de la era común, es decir, aquí hay 17 siglos, y la mezquita de Al-Aqsa pues tarda también en construirse algunos años. Y por supuesto, en ningún caso el templo se construyó bajo tierra. Por eso fue quemado, derruido, atacado por los romanos, primero por los asirios, el primer templo, pero el segundo por los romanos, e incluso aparece en la iconografía de los triunfos así llamados de los emperadores como Tito, el hecho de que se quemara ese templo y se llevaran en procesión la menorá y posiblemente el arca de la alianza. Bueno,
Lo que quiero decir con esto es que muchas veces nuestra labor aquí en Radio Sefarad, tratando de contestar o explicar cómo son las cosas, nos topamos con un muro, que es el muro del convencimiento ideológico y el adoctrinamiento de la gente durante generaciones. Es decir, a pesar de que es evidente que estas cosas no pueden ser así como las cuentan los libros saudíes, pues a pesar de la modernidad del siglo XXI, de ese cambio de tendencia que parece apuntar en la sociedad saudita, de ese acercamiento hacia Israel y el mundo occidental, etcétera, etcétera, pues seguimos en las mismas. Puede ser de que haya en las altas esferas saudíes un pequeño círculo de personas muy cercanas o se sientan muy identificadas con un acercamiento a Israel, pero el resto de la población está tan ahondado su odio hacia los judíos que no va a ser nada sencillo sacarlos de ahí, del mismo modo que a pesar de los decenios que ya han pasado desde el Tratado de Paz con Egipto y Jordania, pues son dos países que no están en guerra con Israel, pero que el odio hacia los judíos y hacia los israelíes sigue patente en las dos sociedades. Así despedimos esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad, que continúan ahora con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, cuéntanos qué tienes para los oyentes en esta segunda parte de las noticias. Pues les voy a invitar a unirse a un homenaje que se ha producido, un homenaje póstumo, que se ha producido en el Parlamento de Cataluña, que ha recordado a Conxita Gransé, la última superviviente catalana en los campos de exterminio nazis, durante un acto en memoria de las víctimas de la Shoah, del Holocausto. Un acto que se retrasó por la situación política que se está atravesando en Cataluña y que se ha celebrado este lunes pasado. Granger, supongo que se pronunciará, sirvió de enlace a la resistencia francesa con 18 años, fue deportada al campo de Ravensbrück, de donde escapó, pero después fue detenida por las SS que la enviaron a Sachsenhausen. De ese campo salió en una de las llamadas marchas de la muerte, con 84 mujeres más, de las cuales sobrevivieron 22, entre ellas Granger, que ha sido, como les decimos, homenajeada ante la presencia de sus dos sobrinas. Durante la conmemoración se han encendido 6 velas en recuerdo de los judíos exterminados, de los niños que murieron en las cámaras de gas, también en recuerdo de las víctimas españolas, y también en recuerdo de los colectivos perseguidos por el nazismo, por los que también arriesgaron sus vidas por salvar a los perseguidos y cómo no, por todos los supervivientes. En su intervención, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha remarcado que el Holocausto es una advertencia de hasta dónde pueden llegar el odio y la intolerancia contra la diversidad. Espero que este mensaje haya calado en este Parlamento y no solo en el Parlamento catalán, sino en todos. Muy bien, Raquel, pues esa era la primera noticia de la agenda, que continúa ahora con más noticias. Sí, les hablamos de una profesora que ha recibido el Premio Anual de Israel para los estudios talmúdicos. Hay que felicitarla por el premio y por ser la primera mujer que recibe este premio. Se trata de Beret Noan, es directora de la Escuela de Arqueología y Estudios Judíos Haim Rosenberg de la Universidad de Tel Aviv, y el jurado del premio, encabezado por el rabino Daniel Sperber, ha descrito a Noan como un erudito de renombre internacional. Agregó que la importancia de su investigación es ampliamente reconocida y, en particular, ella es un modelo a seguir por su contribución a la comunidad científica y al público en general, y por hacer que la literatura rabínica y talmúdica sea accesible para todos los estudiantes en Israel y en otras partes del mundo. Ella nació en Jerusalén
Hija de la autora infantil Rivka Elitzur, Noam obtuvo su licenciatura y posgrado en Talmud en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha trabajado en el Departamento de Talmud de la Universidad de Tel Aviv desde 1999 y desde el 2017 ha dirigido la Escuela de Estudios y Arqueología Judía. Fue visitante en la Universidad de Yale y el jurado del premio agregado, que ella fue y sigue siendo una fuente de inspiración para toda una generación de mujeres que estudian Torah en la academia y en el mundo de Midrashot, en las academias avanzadas de Torah para mujeres en todo el mundo. Y la profesora ha dicho que en nuestro mundo las mujeres judías tienen el derecho y el deber de ser parte de la conversación multigeneracional del pueblo judío y pertenecer al estudio y la Torah. Así que desde aquí la felicitamos. La entrega de premios será el próximo 29 de abril. Muy bien, pues enhorabuena para ella. Y ahora cerramos agenda con un evento que tienes por ahí. Con la presentación de un libro de un querido amigo, José Israel Garzón, que nos presenta su poemario Instantes de Eternidad. Lo hace en Centro Sefarat Israel, hoy mismo, este martes. Te lo iba a preguntar, sí, pero ya me lo has dicho tú y ya nos lo has contado. En Centro Sefarat Israel, a las 7 de la tarde. A lo mejor cuando oigan este informativo, pues no les da tiempo. Estarán en la presentación, pero queríamos felicitarle desde aquí y desde luego, convocarle a una entrevista. Ya tenemos casi los detalles de la cita para que nos hable con más profundidad de este libro de poemas, que es también un libro de vivencias donde se condensan valores con palabras sobre el amor, la amistad o la solidaridad, junto a versos de contenido social en los que se desgranan historias y situaciones que denuncian algunas de las injusticias de nuestro tiempo. José Israel Garzón nació en el seno de una familia sefardí de sentimientos arraigados y creencias vivas. Está influido por la Torá y el judaísmo y eso se nota en sus versos. En la presentación está acompañado por Eliel Pérez, que es docente especializado en la obra del filósofo Emmanuel Levinas. Y estamos deseando hablar con José Israel para que nos cuente más sobre estos poemas, sobre este Instantes de Eternidad. Muy bien, pues nada, con esa presentación que será hoy mismo, en el momento en que pueden comenzar a escuchar estas noticias, llegarán quizá tarde si no viven muy cerquita. Pues esperemos que esté lleno para acompañar a José. Lo recibiremos aquí para que puedan escuchar y tal vez que nos cuente algo de la experiencia sobre esta presentación del libro. ¿Por qué lo anunciamos tan tarde? Porque en estos días ha sido casi imposible que entrara en la agenda cultural, pero sí queríamos mencionarlo desde luego. Muy bien, pues así nos despedimos de todos ustedes aquí en las noticias de Radio Sefarad.